hermanos, estamos viendo, ¿verdad? Nos toca hoy Apocalipsis capítulo 11 y habíamos visto el capítulo 10 el anterior domingo, donde pues había un ángel poderoso, ¿correcto? A Juan le es revelada una porción de la voluntad del Padre y el Padre le dice, Juan, no escribas esto es una revelación solo para ti, ¿no es verdad? Y luego hay un mensaje importantísimo con aquel librito, porque es un libro pequeño. Hay aquel libro que está escrito de ambos lados, que lo tiene el Cordero y que ha abierto los sellos, ¿verdad? Y bueno, en este momento hay un libro pequeño que creemos son las revelaciones justamente que Juan el apóstol le es ordenado que vaya y tome ese libro y se lo coma. Es un mensaje, creemos, figurativo en el que la palabra del Señor, cada uno de nosotros la debemos comer, la debemos ingerir en nosotros para que hagamos digestión con su palabra. Y dado los tiempos que estamos viviendo, la palabra nos revela de que ese mensaje del Señor es un mensaje dulce para nosotros, como la miel. Sin embargo, estamos comisionados a ser como Juan, porque se le da una orden y se le dice: tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esa es una orden que para cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que nosotros nos acerquemos a personas y le hablemos de Jesús y nos miren raro, reaccionen raro, nos critiquen, quizás hasta nos insulten, ahí viene la amargura de ser misionero del Señor, ¿verdad? Ahí viene ese sabor amargo. Pero mis hermanos, es una orden del Señor. Es un camino angosto, es un camino delgado. La puerta que debemos entrar es también angosta, nos dice la palabra, pero debemos estar entusiasmados. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre. Amén. Entonces, mis hermanos, yendo un poquito más atrás, habían manifestaciones también de unas langostas, ¿verdad? Con un poder de escorpiones en su cola, y que la gente no podía morir. Hubieron muchas cosas. Hay muchos eventos bastante trágicos, pero ya hemos aclarado esto. El Señor, justamente por ese inmenso amor que nos tiene, por ese amor que no podemos dimensionarlo, nos está avisando lo que viene en el futuro, para que en este tiempo de gracia que estamos viviendo, tú y yo tomemos la decisión correcta. Porque el Padre nos está diciendo: hijo mío, hija mía, no quiero que vivas lo que te estoy revelando. Van a vivir aquellas personas que me rechazan. Yo quiero que tomes conciencia de mi mensaje, que es ahora el tiempo de gracia que te estoy dando, para que te arrepientas de tus pecados y andes en mi presencia. Porque si tú decides rechazarme, para que no creas que te hice trampa, para que no creas que te engañé, te voy a revelar las consecuencias que tiene esa decisión. Dios es clarísimo, mis hermanos. Por eso este libro de Apocalipsis, mucha gente, inclusive hasta fui enseñado de que no debía predicarse a adolescentes porque era traumático. Queridos, este es un libro de amor. Este es un libro de profecías. Este es un libro de revelaciones. Este es un libro donde el novio se revela en plenitud, donde el novio nos revela a nosotros su novia en plenitud, donde el trono celestial es revelado en plenitud, y donde Dios Padre nos revela el plan que tiene para los últimos tiempos. ¿No es una expresión de amor del Padre? Es una expresión de amor del Padre.
¿verdad? Porque todo padre, si eres papá, si eres mamá, cuidas a tu hijo y le dices: no cruces ese río, tiene demasiada agua, puedes perecer, ven conmigo, yo te voy a llevar, yo tengo una balsa con la cual vamos a cruzar eso, yo te voy a llevar, porque tú eres limitado en tu poder, pero si estás conmigo, tu poder es ilimitado. ¿Se dan cuenta? El Señor de todas formas nos dice: hijos míos, hijas mías, este es el momento de reconciliarse conmigo. Entonces vamos a ir al Apocalipsis capítulo 11, donde vamos a tratar de entender y de discernir los mensajes de revelación que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Y dice así el verso 1. Vamos a tratar de avanzar rápido porque los mensajes aquí son bastante claros. Entonces dice así Apocalipsis 11:1. Y luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, está hablando Juan, el apóstol: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Queridos, en este momento la tribulación en la tierra se está dando, se está desarrollando. Los últimos 7 años, que en la profecía de David se llama la semana 70, está desarrollándose aquí en la tierra. Tú y yo como novia privilegiada, vestida de blanco, sin mancha ni arruga, que aprovechó este momento para llegar al Padre, pedir perdón, arrepentirse y andar en la presencia del Señor, hemos sido levantados a las nubes y estamos en el cielo esperando la venida con Jesucristo para reinar 1000 años aquí en la tierra. ¿Te das cuenta? Nosotros, su iglesia, en este momento estamos arriba. Entonces Juan recibe esta orden y entendemos de que por el mensaje que nos da, sabemos históricamente que el pueblo de Israel en este momento tiene todo listo para construir el tercer templo, ¿verdad? El primer templo lo construyó Salomón, segundo templo lo comenzó a construir Nehemías, y ambos templos fueron destruidos por el pecado del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en este momento, 2022, tiene todos los planos listos para empezar a construir el tercer templo y comenzar en todas las actividades sacerdotales que tienen. Está la familia, la tribu levítica de los levitas, están listos los sacerdotes para también comenzar, una vez esté el templo, de hacer las ofrendas de los carneros, de los corderos, de los chivos que el Señor le pidió al pueblo de Israel en aquellos tiempos de Moisés, porque ellos aún están en la ley de Moisés. Pero aquí viene un mensaje, queridos. Capítulo 11 es un mensaje para el pueblo judío, para el pueblo judío. Entonces, en este momento le dice a Juan que vaya y mida el templo. Es decir, el templo, el tercer templo, ya fue construido. Y le dice: me fue dada una vara. Una vara, entendemos, imaginémonos un flexo, ¿ok? Y anda y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Son el pueblo judío adorando en el tercer templo que Israel ha construido. Pero no midas el atrio exterior. El atrio exterior es el patio, ¿verdad? Imaginémonos el tabernáculo, 3 partes: lugar santísimo, lugar santo y el atrio, el patio. Y Dios le dice: mídeme todo, pero no me midas el patio. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa. ¿Quién es la ciudad santa? Jerusalén, durante 42 meses. Es decir, el templo fue construido, Juan recibe la orden de medirle. Ya hay sacerdotes, hay adoradores israelitas que están en el templo, pero le dice: no midas el patio, porque en el patio está siendo pisoteado. Es decir, Israel está siendo conquistado. Hay
naciones que están ultrajando a Israel, lo están atacando, y Dios le da la orden a Juan que no haga eso. Mientras tanto, dice el verso 3, yo daré poder a mis dos testigos. Aquí aparecen dos testigos, mis hermanos. Aquí aparecen dos personas. Mientras tanto, o sea, mientras tú mides el templo, mientras tú te dedicas a eso, estamos en la tribulación. No pierdan esa película. Entonces, mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos, y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Queridos, 1260 días son 42 meses, y 42 meses o 1260 días son 3 años y medio. Y es el tiempo de la gran tribulación, porque entendemos de que en el tiempo de la tribulación se construye el templo. ¿De acuerdo? Estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Mucho se habla de estos dos testigos, mucho. La mayoría de los estudios concluyen, pero no sabemos a ciencia cierta porque la palabra no revela, pero la mayoría concluyen de que se trata de Moisés y Elías, porque hay unos versículos en los que dicen que el espíritu de Moisés y de Elías se va a manifestar en los últimos tiempos. Y es ahí donde, querido hermano, hermana, yo te invito a que sigas escudriñando esta palabra y encuentres todas esas explicaciones bíblicas en los cuales los estudios, la mayoría de los estudios concluyen de que es Moisés y Elías. Otros dicen que es Enoc, que es Elías, otros que es son otros dos testigos que no tienen nada que ver con Elías ni con Moisés. Entonces, ¿por qué concluyen de que es Elías y Moisés? Porque las manifestaciones espirituales sobrenaturales que ellos realizan en el tiempo que permanecen en la tierra son muy similares a las que hizo Elías y Moisés. Entre las principales, pues hay un momento, Elías en aquella época que profetizaba en el Antiguo Testamento, habla de que no va a llover 3 años y medio. Y después dice por 3 años y medio que llueva. Entonces, y aquí hay ese tipo de experiencias sobrenaturales. Luego también tienen poder para convertir las aguas en sangre. ¿Y quién convirtió las aguas en sangre? Fue Moisés, ¿verdad? Cuando convirtió el Nilo en sangre, cuando estaba con Faraón. Entonces, todos esos detalles, mis hermanos, hacen congruir a que pareciera que son Moisés y Elías. Nos vamos a enterar de aquí a poco tiempo quiénes son de verdad. Entonces, mis hermanos, estos dos profetas son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Delante del Señor de toda la tierra. Entonces, no nos confundamos aquí, son dos olivos y dos candelabros. ¿Qué es el candelabro, mis hermanos? El candelabro es aquel instrumento que da luz por medio de aceite de oliva. La menorá. ¿Se acuerdan la menorá? 7 velas, ¿verdad? Que representan los 7 espíritus de Dios. Entonces, dada la orden de Dios de construir aquel candelabro, que se llama la menorá en hebreo, da luz, que simboliza la luz del Espíritu Santo. Pero ¿quién alimenta para que la luz del Espíritu Santo permanezca encendida y dé luz? El aceite. El aceite, ¿no es verdad? ¿Y qué clase de aceite es? Aceite de oliva. Por eso es que dice, estos dos profetas son los olivos. Es decir, son los proveedores del combustible para el candelabro, y así el Espíritu Santo ilumine las tinieblas. Es decir, son un instrumento, son un combustible, tienen una misión específica estos dos testigos. ¿Qué testigos? ¿Qué testifican? Queridos, testifican el Evangelio. Testifican lo que Jesucristo hizo cuando vino por primera vez. Testifican el mensaje de amor para arrepentimiento del pueblo de Israel. Estos dos testigos fueron levantados exclusivamente para el pueblo de Israel, porque Dios ama a la nación que escogió. Pero no es que se descuide de lo demás. ¿Se acuerdan en el capítulo, si no me equivoco, 7?
cuando termina, cuando hay un espacio entre el sexto sello y el séptimo sello del Cordero, Dios levanta ¿a cuántos? 144,000 sellados con el sello de Dios para que vayan a predicar al mundo, ¿cierto? Entonces, sin embargo, porque se trata del pueblo de Israel, Dios levanta 2 testigos exclusivos para su pueblo. Los otros 144,000 están en todo el mundo, queridos, y habíamos visto que esos 144,000 no mueren. A pesar de toda la tragedia de manifestaciones, de terremotos, de que el sol se oscurece, de que vienen langostas, de que todo lo que hemos visto, esos 144,000 permanecen vivos, protegidos por el poder de Dios, ¿verdad? Y están evangelizando a 100 por hora, a quien más puedan. Es ahí donde la palabra del Señor se conoce en todo el mundo. Y aquí hay 2 testigos exclusivos para el pueblo de Israel, que se cree son Moisés y Elías. Entonces, queridos, son olivos. ¿Por qué? Porque son 2 testigos, 2 olivos que dan aquel combustible al candelabro donde el poder del Espíritu Santo se va a manifestar. Veamos cómo. Verso 5. Si alguien trata de hacerles daño, escuchen lo que son estos 2 testigos. Si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. ¿Se dan cuenta? Tienen poderes sobrenaturales. Aquí, y veámoslo, digamos que sea literal, queridos. Digamos que sea literal lo que dice. Alguien va en contra de estos testigos, queridos, son como dragones, sale fuego de su boca y los quema. Ese es el poder que Dios les dio. Quizás, yo me imagino también que quizás no van a ser unos dragones, pero aquí muestra la palabra de que el pueblo de Israel se muestra sorprendido por el poder de estos 2 testigos. Y quizás, digo yo, quizás no va a ser como un dragón, sino que la palabra que sale de su boca va a ser como fuego. Y entonces se acerca a alguien, blasfema contra él, quiere hacerle daño, viene con un bate, quiere dispararle, lo que sea. Y quizá aquel testigo dice, muere, y se muere. Es como fuego, ¿verdad? O sea, hay un montón de gente ahí, todos ustedes muertos, y ¡pac!, se mueren. Ese poder tienen ellos. Poder grande, ¿verdad? Poder de Dios en sus vidas. Nadie puede oponerse. O sea, si van en contra de ellos, sale fuego de su boca y los mata. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. ¿Quién no va a estar sorprendido, queridos, que vea a una persona de ese tipo? Pero mi hermano, hay todavía humanidad en la tierra. Habíamos calculado habiendo calculado y redondeado que de 8,000 millones de gentes que ahorita tiene el mundo, en este momento están alrededor de 3,000 millones vivos. Y el Señor está empujando, apretando, dando todas las oportunidades para que la mayor cantidad de gente se arrepienta y vuelva a la presencia de Dios. Él no quiere destruirlos. El plan de Dios es destruir el pecado y el mal. Y si alguien se aferra al pecado, al mal, va a pertenecer a este grupo que va a sufrir estas consecuencias. Por eso estamos en tiempo de gracia, mis hermanos. Entonces, verso 6. Ellos tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva durante el tiempo que profeticen. Ese poder lo tenía Elías, ¿verdad? Ese poder lo tenía Elías. Por eso es que creemos que es él. También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Queridos, ¿se dan cuenta el poder que tenían estos testigos? Cuando quieran azotaban la tierra con la plaga que a ellos el Espíritu les manifestaba seguramente. Venían contra ellos, por ahí tenían sembradíos de algo, plaga para el trigo, y se acababa el trigo. O sea, era un poder muy grande. Queridos, ¿qué está haciendo Dios con esto? ¿Está siendo malo? De ninguna manera. Dios está advirtiendo, está revelándonos el plan que va a tener
con el pueblo de Israel si no se convierte cuanto antes. Eso va a pasar, pueblo de Israel, ¿verdad? Y el pueblo de Israel está como con un velo esperando la primera venida de Cristo. Pero la primera venida de Cristo para el pueblo judío vendrá después de que vivan todas estas experiencias. Va a ser muy duro para ellos, ¿verdad? Entonces, vamos adelante. Verso 7. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, tienen un tiempo. Cuando los testigos hayan terminado, ¿por qué tiempo van a estar? 3 años y medio. Es decir, los testigos van a permanecer vivos toda la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto a su pueblo que a pesar de que pasen cosas tan graves en la dinámica del mundo, hay 2 testigos que muestran el evangelio de amor de Cristo para que se arrepientan y se conviertan. ¿Se dan cuenta? Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Queridos, podemos decir, wow, ¿qué le pasó a Dios? Se le escapó el libreto. Esta bestia que quizás no estaba en el plan de Dios. No, mis hermanos, todo es plan de Dios. Aquella bestia que sale del abismo, que es el anticristo, está en los planes de Dios, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir y todo esto está escrito. Entonces esta bestia o el anticristo sale del abismo sin fondo y va contra los profetas, contra los testigos. Verso 8. Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén. Sus cuerpos, es decir, los 2 testigos son vencidos por el anticristo. Nuevamente, estamos en la gran tribulación. Hay pugnas políticas, hay pugnas de guerras, hay conquistas. Es decir, el mundo está viviendo una dinámica muy violenta en cuanto a poderes económicos y poderes políticos. Hay guerra. Y acá el líder que surge del abismo derrota a estos testigos por permisividad de Dios, porque terminó el tiempo de los testigos. Estuvieron 3 años y medio y ese es el tiempo de Dios para la gran tribulación. Entonces dice, sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, la ciudad en la cual su Señor fue crucificado. Este es el pueblo de Israel. ¿Y por qué a Jerusalén le llama Sodoma y Egipto? Porque en ese momento, en ese estado, esa ciudad tiene tan tergiversado los valores morales que viven una vida como Sodoma. ¿No nos damos cuenta que vivimos también nosotros? ¿Verdad? Hay inmoralidad sexual, hay inmoralidad de servicio, y pareciera de que el mundo observas o hablas con alguien y le dices no hagas esto, te insulta, porque te llama de homofóbico, te llama de discriminador, te llama de que no estás en la onda de la nueva era. Israel es llamada Sodoma porque los valores morales que vive en ese momento son de los peores, como Sodoma. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto es el símbolo de la idolatría y de la esclavitud. Y entonces Jerusalén está viviendo también idolatrías. Pero no nos olvidemos que cuando el anticristo es coronado gobernante del mundo, Israel también cree en él y hace un pacto de paz por 3 años y medio. Bueno, hace un pacto de paz de 7 años, quizá permanente, pero a los 3 años y medio el anticristo se manifiesta y rompe ese pacto. Entonces, Israel, hay un mensaje espectacular para ellos en este momento. Verso 9. Durante 3 días y medio, o sea, los cuerpos de los 2 testigos están tendidos, es decir, no permitieron que los enterraran, que les den sepultura, no, los dejaron en la calle, muertos. Sus cuerpos quedarán tendidos
Durante 3 días y medio, todos los pueblos, todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. ¿Te das cuenta? Están ahí 3 días y medio. Hay internet, hay breaking news, ¿no ve? Y ahí están. El otro lado del mundo está viendo esos cuerpos por las noticias. Verso 10. Los que pertenecen a este mundo, escuchen eso. La palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Nosotros somos del reino de los cielos. Pero aquí la palabra dice: los que pertenecen a este mundo se alegrarán, se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Imagínense el evangelio mismo de Jesucristo, las revelaciones de Dios eran un tormento para los habitantes de este mundo. ¿Qué tal? Así como Juan el Bautista le dijo a Herodes, ¿verdad? En aquel momento: no está bien que te metas con la esposa de tu hermano. No está bien. Lo atormentó, ¿verdad? Lo atormentó. Es decir, el evangelio atormentó el corazón de Herodes. Y aquella mujer que estaba metida ahí, ¿qué le dijo? Pide la cabeza, mátalo. Están los testigos muertos, porque lo que ellos predicaban atormentaba a la gente. Sigamos, verso 11. Pero después de 3 días y medio, escuchen este poder de Dios. Dios sopló vida en ellos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Ese es el poder de Dios. Todo está en el control, todo está en la potestad de Dios. Y dice: después de 3 días y medio, Dios sopló vida en ellos y se pusieron de pie. Estaban ahí 3 días y medio. Quizás ya pasaba la gente con la nariz tapada, no lo sé. Pero aquellos se levantan y se ponen de pie. Y escuchen esto: el terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. ¿Ustedes creen que también no hubo un breaking news ahí? Últimas noticias. Todo el mundo comenzó a filmar, a mirar de que aquella gente que estaba ya muerta, Dios les da vida. Verso 12. Luego una fuerte voz del cielo llamó a los 2 profetas: suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Mira, estos tipos se estaban pudriendo y ahora suben al cielo. ¿Qué es esto? Estamos aterrorizados. ¿Qué está pasando? Verso 13. En ese mismo momento hubo un gran terremoto en Israel. Que destruyó la 10ª parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria al Dios del cielo. ¿Qué pasó? En ese terror, aquella gente, queridos, tuvo que haber. Por eso esto no está fuera del control del Señor. En aquella circunstancia, en aquella dinámica en la que dicen: estos estaban muertos, se estaban pudriendo, los levanta, los suben al cielo. Estamos aterrados, no sabemos lo que pasa, estamos sorprendidos. ¿Qué dice? Le dieron gloria al Dios del cielo. Diga aleluya, di gloria a Dios. Aplauda al Señor, mi hermano, porque el pueblo de Dios, muchos de ellos destaparon su vista y dijeron: esto es obra de Dios, es un mensaje donde yo tengo que glorificar su nombre. ¿Se dan cuenta? Es un mensaje de amor. Todo, inclusive esto que consideramos quizá una tragedia, es para la gloria de Dios. Es un mensaje de amor, porque aquí hubo conversión de muchos del pueblo de Israel. Y ese era el objetivo de Dios. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, queridos, dice la palabra del Señor en el verso 14. El segundo terror, ¿se dan cuenta?
otras versiones les llaman ay, ¿verdad? Cuando aquel águila gritó delante de Juan, ay, ay, ay. No se imaginan lo que viene después. Otra versión dice, terror, terror, terror. Vienen cosas graves enseguida. Entonces, el segundo terror ya pasó. Hasta aquí fue el segundo terror. Pero mira, el tercer terror viene pronto. El tercer ay viene pronto. Vamos con el verso 15. Entonces, el séptimo ángel, fila de 7 ángeles, sus trompetas. Ya sabemos que las trompetas no son aquellas que vemos en las películas, ¿verdad? Larguitas, bonitas, doradas. No, estos eran shofar, eran cuernos de carnero. Esas son las trompetas. El séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Está contando Juan. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Queridos, el cielo, nosotros estamos allá y estamos gritando, ¡listo! ¿Por qué? Porque en el anterior capítulo vimos, ya el tiempo terminó, ¿no es verdad? Ahora viene la conquista del Señor y todo lo que está en el cielo, aquel trono arreglado en el cielo, donde hay los 4 seres vivientes, donde están los 24 tronos de los ancianos, donde están los ángeles, millones y millones. Todos ellos están diciendo, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Queridos, la séptima trompeta anuncia el inicio de los 7 cáliz de la ira del Señor. ¿Se acuerdan del catalejo, verdad? 7 sellos dan lugar a las 7 trompetas. Se acaban las 7 trompetas, empieza la última fase, las 7 copas de ira del Señor. Entonces, todos nosotros en el cielo ya estamos diciendo, ya estamos profetizando, Cristo conquistó el mundo, porque enseguida viene Cristo. Entonces el verso 16 dice, los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos, ¿verdad? Que es la iglesia, delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron, diciendo, te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones, verso 18, se llenaron de ira. Escuchen, el pecado sigue campeando en el mundo, en la tierra. Las naciones se llenaron de ira, se enojaron mucho. Pero ahora el tiempo de tu ira, de la ira de Dios, ha llegado. Ha llegado. Es tiempo de juzgar. Esto es importantísimo, este verso, mis hermanos. Es tiempo de juzgar a los muertos, de recompensar a tus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. ¿Qué dice? Galardones, Señor. Galardones para todos, para los profetas, ¿verdad? Para tu pueblo, para los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Así es. Juicio a los muertos, galardones a los siervos, y luego dice, es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. ¿Quiénes han causado destrucción en la tierra? El pecado y el mal. El mal personificado ¿en quién? En Satanás. Entonces, queridos, es declarado, es revelado de que en este momento estas 3 cosas se van a llevar a cabo de manera inmediata. ¿Qué va a ser? Juicio a los muertos, van a resucitar, recompensa a sus siervos y destrucción
al pecado y a Satanás. El plan celestial de Dios para los últimos tiempos, mis hermanos. Que Dios revela su plan a sus hijos. Jehová de los ejércitos, mis hermanos. Amén. Entonces, después, verso 19, se abrió en el cielo el templo de Dios. Juan ve el cielo y ve que el cielo se abre y ve el templo de Dios. Y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Aquel arca del pacto, aquel arca que hizo Moisés, que tenía los querubines con sus alas de oro, ¿verdad? Lo ve Juan. Y por supuesto, si el arca siempre representó la presencia misma de Dios, Dios siempre se manifestó a los ojos de los hombres. ¿Con qué? Con relámpagos, con truenos, con estruendo, y además hubo otro terremoto y una fuerte tormenta de granizo en el pueblo de Israel. Queridos, Dios es tan maravilloso que en este capítulo revela lo que Dios va a hacer con su pueblo de Israel, con el actual pueblo de Israel en estos tiempos. ¿Se dan cuenta? Lo que estaba pasando en los capítulos anteriores era para todo el mundo, pero Dios ama de manera especial a Israel. Por eso manda 2 testigos exclusivos para su pueblo. Y vemos lo que está pasando. Todo está en el control del Señor. Mis hermanos, lo venimos repitiendo. Estamos en el tiempo de gracia. Y este tiempo de gracia tiene un límite. Dice la palabra del Señor que no sabemos el día ni la hora. Pero los eventos que debemos tomar en cuenta para cuando llegue ese tiempo, tenemos que detectarlo nosotros con sabiduría de la palabra del Señor. Y hasta que no llegue ese tiempo, Dios nos está dando la oportunidad de arrepentir de nuestros pecados y de renovar nuestro pacto con Él. Porque el Señor nos está diciendo claramente, una vez se termina este tiempo y no has sido recogido como novia de mi hijo, vas a empezar el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación tenemos oportunidad de salvación, porque Dios nos ama mucho. Tenemos, mis hermanos, pero no es recomendable quedarse a recibir la salvación en ese tiempo, pasado este tiempo. ¿Por qué? Porque este Dios amoroso nos ha revelado de que si yo no me voy como novia y me quedo a vivir la tribulación, la palabra del Señor es clara de que evidentemente vas a tener salvación, pero vas a sufrir a tal manera y tu vida va a terminar siendo degollado por declarar a Cristo con tu boca. Es muy duro, mis hermanos. Dios no quiere eso para ti. Es como papás que podemos ser de nuestros hijos. Tenemos un niño malcriado, un niño que se está portando desagradable a nuestro corazón. Porque lo amamos a ese hijo, a esa hija, le decimos, mira, no hagas porque te voy a castigar. Yo enseñé así a mis hijos. Yo lo primero que hice a mis hijos fue enseñarle, porque yo no le puedo decir pórtate bien si no le explico qué significa portarse bien. ¿Es verdad? Sería hacerle trampa. Entonces yo les he dicho, ¿sabes qué es para mí portarse bien? Portarse bien quiere decir esto y esto. ¿Entiendes? Sí. Eso es portarse bien. Entonces cuando yo te diga, hijito, hijita, quiero que te portes bien, quiero que cumplas aquello que conversamos. Ya, papá. Pero no siempre se portan bien, ¿verdad? A pesar de que les enseñas. No siempre nos portamos bien a pesar de que nos enseñan.
Entonces, el papá recurre nuevamente al hijo y le dice: no estás haciéndolo bien. ¿Te acuerdas? Hijito, te advierto, no me gusta cómo lo estás haciendo. Ya, papá, me voy a portar bien. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a Dios por lo que nos hemos salido de nuestras líneas? Y en mi hogar, aparte que yo enseñé, yo daba 3 oportunidades, 3 advertencias. Cuando sucedía la segunda y mi hijo o mi hija se portaba mal, yo le decía: hijito, te estoy volviendo a llamar la atención. No me gusta lo que estás haciendo. Ya te advertí una vez, pero sigues pasando la línea de lo que no me gusta. Perdón, papá, perdón. Pero hay veces en tu casa tienes tú visitas, tienes tú otras cosas, y son los momentos donde tus hijos se quieren disparar, ¿no es verdad? Porque creen que delante de la gente tampoco vas a tomar medidas tan duras, y tienen razón. Yo evité que la gente mirase cómo exhortaba a mis hijos. Pero Dios nos da tiempo, y Dios nos está dando tiempo. Entonces, cuando llegaba la tercera vez que en la rebeldía y en la desobediencia de mis hijos transgredían nuevamente la línea, mi palabra contra ellos era: hijito, te enseñé, 3 veces te advertí, una más, y le decía así: te prometo que te castigo. Te prometo que te castigo. Pero en la vorágine de estar con sus amiguitos y que las visitas siguen en tu casa, o tú estás de visita, o hay el parque y lo que sea, seguimos siendo rebeldes, ¿verdad? Nos seguimos pasando la línea, ¿correcto? Las líneas que el Señor puso en nuestras vidas. ¿Qué está haciendo el Señor? Nos ha enseñado, nos está advirtiendo por 1, por 2, por 3 veces. Y el Señor dice: hay un día que no conoces ni la hora, pero hasta ahí es el día de gracia. Después, te prometo, dice Dios, te voy a castigar. Eso es lo que está haciendo Dios en este momento. Y cuando cualquiera de mis hijos, que ya estaba 3 veces advertido, pasaba la línea nuevamente, porque somos, mis hermanos, especialistas en pasar la línea, evidentemente no los castigaba ahí, delante de la gente, y les decía: llego a casa y te castigo. Y todo el camino a casa era mi hijo de rodillas pidiendo perdón. O mi hija: perdón, perdón, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer ya. Pasó la línea de la gracia. ¿Qué dice Dios? Va a cumplir su castigo. ¿Qué les dije yo a ellos? Voy a cumplir mi castigo, el castigo. No lo quería dar. Dios no lo quiere dar. No quiere que vivas la tribulación. Pero tu rebeldía, tu desobediencia te va a llevar a cruzar la línea de la gracia. Y a pesar, mis hermanos, a pesar de que lloraban en el transcurso, ¿ustedes creen que como padre no sufría? Yo amaba a mi hijo. Amo a mis hijos, a los 3 hijos que Dios me dio. Pero yo tenía que cumplir mi promesa, porque si no quedaba como un padre mentiroso. Yo llegaba, hablaba con él, hablaba con ella, y procedía a castigarlos. Entonces mis hijos entendieron de que cuando el papá dice, segunda advertencia, a este cumple. Si dice que después me va a castigar, lo va a hacer. Mejor retorno al camino correcto y me porto bien. Porque hay muchos padres que dicen: te voy a castigar, y se olvidan.
ofrecen. ¿Y qué hace el hijo? Aquí Dios está diciendo: vuelve a mi presencia. Por eso quiero que cierres tus ojos, mi hermano. Y esta es una oportunidad más que el Señor te da. Ahí donde estás, tú también conectado en Facebook, conectado por Zoom, cierra tus ojos, mi hermano. Y es hoy, en este momento, una oportunidad más que quizás nos podemos identificar como hijos rebeldes, hijos desobedientes. Y es quizá la primera, la segunda o la tercera advertencia, pero aún no ha llegado el castigo. Y el Señor te dice: arrepiéntete. Jesucristo, el novio, mira nuestro corazón, nuestra vida y nos dice: yo conozco tus obras. Yo conozco cada cosa que tú haces. Yo conozco cada pensamiento tuyo. Yo conozco cada sentimiento tuyo, cada plan que tienes en tu corazón. Yo lo conozco, te dice Jesucristo. Entonces ahí a ti, mi hermano, que estás con los ojos cerrados, te corresponde identificar si aquellos sentimientos, aquellos pensamientos, aquellos planes que tienes, identifícalos, cuáles son agradables a Dios y cuáles son desagradables a Dios. Porque este momento el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos por aquellos que son malos, porque es quizá la tercera advertencia. Después de esa no hay. Y ahí donde estás, mi hermano, dile al Señor: perdón, papá. Perdón, Señor. Me he comportado rebelde. Me estoy comportando desobediente. Quiero que me perdones. No quiero tu castigo. Quiero que me abraces. Quiero que me acaricies. Quiero permanecer en tu presencia. Ahí estás con Dios, mi hermano, mi hermana. Tú sabes. Y el novio dice: yo te conozco, sé lo que tienes dentro de ti. No puedes ocultarme nada. Y el Señor te dice: vuelve a mí. Abre la puerta de tu corazón. Quiero entrar y cenar contigo. Ahí, mi hermano, mi hermana, pídele perdón por esas cosas que el Espíritu Santo te ha revelado que no son agradables al Padre. Pide perdón. Yo te ayudo ahí diciendo: Padre, perdona mis pecados. Tú conoces todo de mí. Ten misericordia de mi vida. Purifica mi corazón, que ya no tenga sentimientos perversos, que ya no tenga sentimientos lujuriosos, que ya no tenga sentimientos de rencor, de venganza, sino que el amor llene mi corazón y mi vida. Tu amor, Señor. Te entrego mi mente, Señor. Dile así: te entrego mi mente. Ya no quiero hacer planes, Señor, impuros. Ya no quiero tener pensamientos, Señor, pecaminosos, sino quiero tener pensamientos
de alabanza y de exaltación de tu nombre. Señor, perdona mis actitudes, perdona mis actos, perdona lo que yo hago. Cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy solo, perdóname, Señor. Limpia mis manos, Señor. Están sucias, están manchadas. Limpia mis manos. Ten misericordia de mí. Quiero servirte, Señor. Quiero que mis obras sean para engrandecer tu reino. Quiero que mis manos, Señor, ayuden a mi prójimo a conocerte. Quiero que mi presencia, que mis pies me lleven a lugares donde yo voy a predicar tu evangelio de amor y de perdón. El evangelio de la reconciliación. Úsame, Señor. Dile al Señor: úsame, Padre, con tu poder. Gracias. Gracias, Señor. Y como es un papá amoroso, dile: una cosita más, papá. Una cosita más, papi. Por favor, te ruego, una cosita más. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazlo ahorita, Padre. Abre ese libro y escribe mi nombre, Señor. Escríbelo. Dile: Padre, mi nombre es José Luis Panoso Gorriti. Escríbelo, por favor, te lo pido. Dile tu nombre. Sé que me darás otro nombre, pero este es el que ahora conozco, papá. Escríbelo. Gracias. Gracias, papá. Levanta tu mano derecha. Ahí con los ojos cerrados. Levanta y dile: te prometo, papá, portarme bien, porque ya tú me has enseñado qué significa portarse bien. Te prometo, no va a hacer falta que me castigues. Andaré en obediencia. Es mi compromiso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres tan lindo. Eres tan misericordioso. Eres tan amoroso. Gracias, Señor. Ven pronto, Jesús. Ven cuanto antes. Estoy limpio y puro, dile. Ven cuanto antes. Quiero ser tu novia. Tu novia, vestida de blanco. Gracias, papá. Amén.